Bienvenidas todos y todas al seminario del Instituto de Investigaciones Filosóficas de SADAF y del CONICET. Tenemos hoy con nosotros a David Mielnik, abogado y magíster en Derecho Penal de la Universidad Torcuato Di Tella, profesor titular de Derecho Penal 2 y de Análisis Computacional del Derecho en la carrera de Abogacía y en la Maestría de Derecho Penal de esta institución. Así que David nos va a presentar su trabajo y que vamos a discutir, Cajas Negras, Inteligencia Artificial y Justicia, cómo funcionan por dentro los algoritmos predictivos y cómo evaluamos su desempeño. Bienvenido, David. Bueno, Diana, muchas gracias. Gracias a todas y todos por tomarse este tiempo para acompañarme en esta presentación y, bueno, muy especialmente también a Eduardo, a Eleonora, que me extendieron directamente la invitación para participar hoy con ustedes. Lo que les voy a tratar de presentar, digamos, surge a partir de una conversación que venimos teniendo con Eduardo, con Elio, con Ezequiel, con Santiago, que están, bueno, ellos me comentaban su tema de investigación filosófica, sobre la equidad, de fairness en el uso de algoritmos predictivos que son cada vez más prevalentes en todos los aspectos de la vida comunitaria, democrática, en la justicia, en la justicia penal en particular, que hizo muy famoso es el sistema Compass en Estados Unidos. Eso propició un montón de críticas, un montón de comentarios, que está bueno que nos empecemos a dar los espacios para debatir. Y un poco la propuesta, como la interpreté yo, por lo menos, es que, bueno, dado esta investigación que yo vengo llevando adelante sobre la manera en la que la tecnología, no quiero poner solamente el énfasis en la inteligencia artificial porque es un poco más amplio que eso, pero bueno, cómo la tecnología puede ayudarnos a entender de alguna manera diferente el derecho, y bueno, qué sé yo, de todo lo que rodea el derecho, que siempre son también discusiones filosóficas de máxima trascendencia. Eh, en estas discusiones sobre fairness, sobre equidad, sobre si está bien o está mal adoptar cierta clase de algoritmos o qué características tienen que tener esos algoritmos, las discusiones se vuelven cada vez más sofisticadas, pero también a veces yo me he encontrado con que algunos de esos comentarios críticos discuten con la idea de un algoritmo, de una inteligencia o de algo así, capaz de predecir algo, y ya sobre la base de eso uno empieza a especular y a hacer evaluaciones, muchas de las cuales están muy bien fundadas, informadas, pero en algunos casos me pareció que podía ser útil también bueno, ver cómo funciona un algoritmo de cerca, ¿no? Que no sea que alguien me lo contó, me describió cómo es que funciona, sino verlo en la práctica, ver cómo funciona y ver, bueno, cuáles de esos comentarios críticos, en todo caso, que uno puede hacer, cómo los puede orientar de manera que realmente respondan al objeto de estudio, ¿no? Y no solamente sean una abstracción, algo que muchas veces así se presenta, pero yo como una caja negra incomprensible que solamente es materia para profesionales de las ciencias de la informática o de la inteligencia artificial avanzada, que seguramente hay una parte que es así, pero hay intuiciones, hay cosas que somos legos en esa materia, pero que nos pudimos formar de alguna manera también en esos temas, podemos aprovecharlos y tenernos en cuenta para, bueno, tomar la decisión, o finalmente guiar la toma de decisiones y las discusiones alrededor de eso. Entonces, la idea un poco es compartir eso, ¿no? Algunos materiales que yo les preparé para que podamos ver entre todas y todos, bueno, abrir un poco esta caja negra y ver qué pasa por dentro, cómo se toman las decisiones que se toman y, bueno, en definitiva, cuáles son las críticas que eventualmente le podamos hacer a este tipo de sistemas. Y me quiero enfocar en particular en tres distinciones que se pueden hacer sobre la interpretabilidad de los modelos predictivos, ¿no? O de la inteligencia artificial en general. Voy a tratar de ir desde lo general a lo particular, tratando de tomarme el menor tiempo posible como para que después también tengamos espacio para las preguntas y una discusión que creo que puede ser lo más rico de todo esto. La primera distinción que quiero hacer es entre distintas definiciones de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Que es un área de estudio en realidad muy antigua, de los tiempos de la informática y la tecnología, que arranca en los 50, los 60, con la idea de varios investigadores de trabajar en el modelado de reglas, ¿no? La idea de que un programador, una programadora puede programar un sistema comprensivo de todas las reglas y criterios que una persona a cargo de tomar una decisión puede tener en cuenta, pongamos un juez o una jueza,
y de esa manera construir algo así como el juez robot, ¿no? Ese personaje un poco de ciencia ficción, pero que ha tenido intentos, y si no es un juez robot, es algún sistema experto, ¿no? Estos trabajos de lo que llamó la inteligencia artificial simbólica, lo que trataron de hacer fue precisamente eso, ¿no? Encontrar las reglas, no así encontramos los primeros grandes jugadores o inteligencias artificiales, por llamarla de alguna manera, que juegan al ajedrez, por ejemplo, y que conocen perfectamente las reglas del juego y cómo mover, y buscan entonces el movimiento óptimo. Bueno, de la misma manera, la idea era que se podía hacer eso básicamente con cualquier tipo de experto, ¿no? Alguien que si le hacemos una pregunta, toma esos inputs y nos da una respuesta sobre, bueno, de qué tuerca tenemos que ajustar y cómo, hasta si tenemos que condenar o absolver a un acusado en un juicio penal. Esta idea de los que se llamó los sistemas expertos, ¿no? Yo, por eso, además de mi presentación, les traje un poco de código, que la idea no es ver el código, pero sí tratar de entender mínimamente cómo funciona, ¿no? Lo primero que les quiero mostrar es un ejemplo muy básico de cómo funcionaría un juez robot, ¿no? Un sistema experto capaz de tomar decisiones sobre la base de inputs que les damos, ¿no? Ese sistema experto, en este caso muy simple, es sencillamente una función, ¿no? Yo la llamé la función juzgar. ¿Qué es lo que hace esta función? Bueno, toma un conjunto de, llamémosla así, grados de confianza que tenemos en ciertas pruebas que se han producido a lo largo del debate, y con esas pruebas produce un veredicto, ¿no? Dice, bueno, yo tengo que condenar o absolver. Por supuesto, es un ejemplo hipotético, solamente una manera de demostrarlo, ¿no? Entonces, la función va a hacer exactamente eso, va a tomar una lista, yo la tengo acá, la pueden ver, una lista de la probabilidad que yo le adjudico a mi creencia, por ejemplo, en que el acusado sea culpable, y acá establezco la regla, ¿no? Acá yo, prácticamente escrita en inglés, ¿no? Sí, el promedio, ¿no? Min de la credibilidad de las pruebas es mayor o igual a 50%, entonces condenar, si no, absolver. Yo podría establecer este umbral donde quisiera. Entonces, si después yo, por ejemplo, le doy, tengo 3 pruebas, una que me dice que tengo el 0,8 de probabilidad de que el acusado sea culpable, otra 0,5, otra 0,7, activo la función y me dice que hay que condenarlo, ¿no? Sí, por supuesto, modifico los valores, 0,3, 4, me va a decir que tengo, perdón, me va a decir que tengo que absolver. Esto es lo que se llamaba originalmente, entonces digo, inteligencia artificial, y fracasó estrepitosamente. Este modelo, por supuesto, lo que tiene que hacer es incorporar dentro de esto muy simple que yo hice acá, bueno, todos los criterios de decisión posible y condensarlos así en reglas que podamos simbólicamente representar. Por eso hay la idea de la IA simbólica, pero que hoy nadie considera que esto sea inteligencia artificial real, o se acerca a lo que llamamos inteligencia artificial, porque en realidad lo que está haciendo este sistema es seguir una receta de cocina, ¿no? Yo le dije específicamente cómo quería que estas pruebas fueran valoradas, cómo quería que fuera la regla que se tomara, el umbral, etc. Este sistema, sea de inteligencia artificial o no, digamos, tiene fortalezas y debilidades. La debilidad más importante es la que acabo de mencionar, es imposible, así se fue demostrando que es imposible recoger y formalizar toda la cantidad de reglas posibles que tiene un proceso de decisión complejo, siempre nos vamos a olvidar algo. En segundo lugar, y creo quizás lo más característico de esto, es que todas estas reglas están sujetas al sesgo del propio programador. En este caso yo puedo decir que el umbral es del 0,5, o el umbral puede ser 0,8, o el que yo quiera, pero la regla la hago yo. Incluso, y está bajo mi entero control este tipo de algoritmos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que hay quienes lo llaman así. Si yo acá agrego, por ejemplo, que además de los inputs de la prueba, por ejemplo, me considere, no sé, algo que podamos llamar el género de la persona acusada, ¿no? Y vuelvo a definir la prueba. Yo acá le agrego una regla, y digo, si género es igual a varón, por ejemplo, entonces devolver siempre absolver. Ya no importa la prueba. Yo le introduzco un nuevo criterio, y si acá yo le agrego, por ejemplo, este mismo cuadro probatorio, ¿no? Que iba a la absolución, pero si le agrego que género es igual a varón, entonces, bueno, pero perdón, este va a absolver, pues si le cambio las probabilidades para que sea una condena, igualmente va a absolver. Yo puedo modificar, introducir todos mis sesgos, todo lo que yo quiera en este tipo de sistemas. Claro,
la distinción que yo quiero hacer. Entonces, esto que originalmente era la inteligencia artificial y quedó completamente en desuso, se demostró inútil por muchas razones, pero es cuando pensamos en la inteligencia artificial y la capacidad del programador de introducirnos sus sesgos, sus reglas dentro del algoritmo y sesgarlo de alguna manera potencialmente negativa, en general estamos pensando en este tipo de funciones, que, insisto, no son las más frecuentes hoy en día. Hoy en día, lo que llamamos inteligencia artificial, propiamente dicho, la gente que se dedica, digamos, a la inteligencia artificial, llama inteligencia artificial a lo que también se conoce como aprendizaje automático o machine learning. Máquinas capaces de emular algún aspecto de la inteligencia humana. Como vieron, la función de recién no tenía prácticamente nada, era un autómata que seguía una función ya perfectamente definida. A diferencia de esa forma de programar, la inteligencia artificial como aprendizaje automático permite que el sistema aprenda directamente de los datos. Yo voy a poner el ejemplo pavo de nuevo, pero para que se entienda el concepto, ¿no? El aprendizaje automático tiene 3 etapas básicamente, ¿no? La primera etapa es la que llamamos de entrenamiento, las características que tienen los algoritmos que llamamos predictivos, de machine learning, algoritmos de aprendizaje automático, tiene una fase de entrenamiento, ¿no? Donde yo le enseño al algoritmo a partir de los datos. Ahora les voy a mostrar un poco mejor qué quiere decir eso de enseñarlo, de entrenarlo, mejor dicho. Pero a diferencia de lo que hacía con la IA simbólica, la inteligencia artificial simbólica, al algoritmo lo entreno, no lo programo, le doy datos, a diferencia de antes, donde ya le decía cuál es la regla que tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿no? Yo le puedo dar a este algoritmo, yo lo que quiero que haga es que aprenda a clasificar entre perros y elefantes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En vez de programarle una función que diga, bueno, va a ser un perro en estas condiciones y va a ser un elefante en estas otras, o hay que absolver en estas condiciones, hay que condenar en estas otras condiciones, le voy a mostrar observaciones de perros todos diferentes, algunos pesarán más, otros menos, tendrán el hocico más largo, más corto, serán más altos, más chiquititos. Miles de observaciones, idealmente. Y lo mismo voy a hacer con elefantes, ¿no? También todos elefantes distintos, pero que comparten ciertas características. ¿Qué es lo que va a hacer con todo eso el algoritmo de aprendizaje automático? Bueno, va a empezar a aprender cuál es el patrón común que unifica a todos los perros y los distingue de los elefantes, y a los elefantes y los distingue a su vez de los perros, ¿no? Va a generar eso que llamamos, y que habitualmente se escucha, un modelo predictivo, un modelo de machine learning. ¿Qué es un modelo? Bueno, básicamente una definición matemática de lo que es un perro, de lo que es un elefante. Ahora voy a explicar un poco mejor qué quiere decir eso de una definición matemática. Básicamente algo que vincula propiedades que tienen los perros con el hecho de ser un perro y propiedades que tienen los elefantes con el hecho de ser un elefante. De manera tal que si yo después le introduzco este modelo ya entrenado con datos que ya el modelo ya no vuelve a ver, le introduzco una figura enigmática, le digo, decime ahora vos qué es esto. Bueno, la tercera etapa, la de inferencia, me va a decir, bueno, esto, dado lo que vos me decís sobre esta nueva observación, que pesa tanto, que tiene trompa, por ejemplo, que mide tanto, esto es con probabilidad del 95% un elefante y solo con 5%, por decir un número, es un perro. Y a esto es a lo que llamamos la predicción del sistema. Y acá quiero hacer una observación. La expresión algoritmo predictivo parece que va a predecir el futuro, ¿no? Eso es para lo que solemos reservar esa palabra, pero en realidad en este sentido está tomado simplemente del concepto estadístico de predicción, ¿no? A partir de una serie de variables independientes, por ejemplo el peso, si tiene trompa o no, si ladra o no ladra, etc., predecimos simplemente una variable dependiente de alguna de todas ellas. En este caso, la etiqueta de ser un elefante o un perro. ¿Cómo funciona esto? Un poquito más por dentro, y ahora les voy a mostrar un ejemplo concreto para que lo vean. Bueno, digan, no me lo contaron, sino que lo vi realmente cómo funciona. Pero básicamente, cualquier proceso de aprendizaje automático tiene 3 etapas. Todo esto dentro de la fase de entrenamiento. Ahora estoy desglosando la etapa de entrenamiento. Una primera parte en donde el algoritmo va a hacer una predicción aleatoria, ¿no? Va a decir, bueno, sobre la base de este animal, o este fallo, o este candidato a obtener un empleo, o esta persona que quiere acceder a la libertad condicional, por ejemplo.
¿Cuál es la probabilidad de que vuelva a reincidir, o que sea exitoso en su carrera, o que esto sea un fallo de condena o de absolución? Y lo va a hacer de manera absolutamente aleatoria, va a asignar una probabilidad absolutamente aleatoria o un coeficiente aleatorio a la probabilidad de que cada una de las variables independientes sea realmente la que, o alguna, o intervenga en el proceso de predicción de la respuesta correcta. Luego de eso, la segunda etapa, lo que va a hacer el algoritmo es calcular qué tan mal le fue con esa predicción. Por supuesto, como fue aleatoria, va a ser horrible, seguramente. A eso, lo que va a calcular formalmente lo llamamos función de costo o pérdida, ¿no? Que los que han hecho estadística, esto es muy conocido, ¿no? En un proceso de regresión lineal, por ejemplo, es simplemente calcular el error cuadrático medio, ¿no? A ver, de todas las predicciones que hicimos aleatoriamente, ¿qué tan mal no fue? ¿Cuál es la diferencia entre el valor real de lo que queríamos predecir y el valor predicho por el sistema? A eso calculamos, hacemos una función con eso, y lo que tenemos que hacer con eso es finalmente optimizar esa función. Lo que quiere decir, bueno, encontrar cuáles son los coeficientes no asociados a cada una de las variables independientes que finalmente nos permiten acercarnos lo mejor posible a la mejor predicción posible. ¿No? Es el proceso de optimización que se hace con el sistema también tomado de la estadística del descenso en gradiente, y esto es un proceso, por eso lo grafico circularmente, porque tiene muchas iteraciones, ¿no? Al principio el error va a ser muy grande, y con el correr de las iteraciones, de calcular la función de costo, el proceso de descenso en gradiente nos va a decir para dónde se tiene que mover el algoritmo, si tiene que sumar, si tiene que restar a los coeficientes, y en qué dirección tiene que moverse, y con muchas iteraciones, lo que vamos a intentar lograr es encontrar, bueno, cuáles son los coeficientes que permiten transformar esas variables independientes en la variable dependiente más cercana posible, con el menor error posible a lo que realmente sabemos que es la etiqueta correcta. Les quiero mostrar entonces un ejemplo concreto de esto con código para que vean cómo funciona. Lo que vamos a hacer es básicamente entrenar una red neuronal súper simple, la más simple que nos podamos imaginar, que lo único que va a hacer es tratar de aprender cómo se transforman grados centígrados, grados Celsius, en grados Fahrenheit. Nosotros sabemos cuál es la regla de conversión. Sabemos que tomamos un grado centígrado, lo multiplicamos por 1,8, le sumamos 32, y obtenemos el mismo número, el mismo valor en Fahrenheit, ¿no? Entonces, tenemos dos maneras de abordar este problema. Podemos hacerlo con programación simbólica, como lo venía haciendo recién, simplemente haciendo una función que tome, ¿no? Esta función toma grados Celsius, agarra esa variable, lo multiplica por 1,8 y le suma 32. Una función lineal simple que no tiene ningún misterio. Ponemos a funcionar esta función, valga la redundante, voy a abrir acá una ventanita de Google para calcular. 100 dijimos Celsius a Fahrenheit, 212, tenemos la fórmula correcta. La podemos resolver esto sin inteligencia artificial, con programación simple. Ahora, ¿cómo resolvería este problema una inteligencia artificial? Una red neuronal en particular. Muy simple, ¿no? Con simplemente una entrada que van a ser, no, acá esta primera neurona, digamos roja, recibe Celsius, algo pasa en el medio y sale este número, o tiene que escupirnos, decirnos cuánto es ese valor en Fahrenheit, ¿no? Mi abordaje acá es diferente. Yo no le voy a cargar a este sistema la regla de conversión. De hecho, ya la conozco, pero el sistema no la conoce. Lo que le voy a cargar son una serie de datos, ¿no? En este caso, una lista de grados centígrados y sus correspondientes grados en Fahrenheit, ¿no? Que va a ser mi variable independiente. En este caso, es una función lineal simple, solamente tiene una entrada, una variable independiente, que son los Celsius, y una variable dependiente, que son los Fahrenheit, que yo quiero que calcule. Entonces, si yo empiezo a correr esto, lo único que estoy haciendo acá, de nuevo, el código no importa tanto como entender esto. Yo lo que le estoy cargando son datos, nada más. Y estoy en estas dos celdas de código, digamos, lo que estoy haciendo es representar esta estructura, ¿no? De una neurona de salida, una neurona de entrada. Simplemente un lugar por donde entra la información, un lugar por donde sale. Y que están conectadas la una con la otra. ¿Qué pasa? Vamos a hacer que el algoritmo se entrene
en una sola iteración, ¿no? De ese círculo que yo les mostraba recién. Vamos a hacer que solo una vez haga una predicción salvaje, aleatoria, ya lo sabemos, y ver qué es lo que pasa, ¿no? Entrenamos, el modelo con estos datos, en una sola vuelta de ese circuito. Si ahora cargamos, por ejemplo, ¿no? Yo le digo ahora al modelo, ¿no? Este modelo que generé que decía, que mostraba antes en la diapositiva. Yo le digo, predecí, ¿cuántos son 32 grados Celsius en Fahrenheit? Ponemos a hacerlo así. Me va a tirar menos 40 grados Fahrenheit. Está lejísimo del resultado correcto. Acá le pongo 32, no, Google que sí, sabe todo, le pongo afuera, son 89,6, ¿no? Y el sistema este me tiró menos 40. Nada que ver. ¿Por qué? Porque este sistema no lo dejamos aprender. Solamente hizo una iteración de ese círculo de aprendizaje que les había mostrado, en el que evidentemente no llegó a aprender nada. Si ahora, supongamos, extendemos la cantidad de iteración, ¿no? A 1000 vueltas va a dar ese círculo. Y va a ir aprendiendo. Llamamos el proceso de aprendizaje, donde sale la idea del aprendizaje automático. Yo vuelvo a hacer esto. Ahora el sistema acaba mostrando todas las iteraciones que va haciendo, ¿no? Las épocas de aprendizaje. Acá si van viendo, yo también les voy informando la pérdida que tiene, ¿no? El error que va teniendo. Y arrancamos recién teníamos una pérdida de miles, le pifiábamos por 1000 en promedio a cada predicción, y con el correr de las iteraciones, esto va mejorando de manera al punto en el que el error ya empieza a ser en el orden de la centésima. Llegamos hasta el final, podemos graficar cómo le fue yendo a este algoritmo, ¿no? Que al principio pifiaba, esto grafica la cantidad, la magnitud de la pérdida a medida que pasan las épocas de entrenamiento. Al principio la pérdida era enorme, y con el correr de las sesiones, ocurrieron en el lapso de segundos, el error fue minimizándose. Si yo ahora calculo cuánto es, cuando son 32 grados Celsius, me va a decir 85, que está mucho más cerca, 89, perdón, 45, que está mucho más cerca de correcto, que también podemos verificar si aplicamos la regla. Entonces, ¿qué es lo que aprendió finalmente a hacer este algoritmo? Sin que nosotros le explicáramos cómo transportar, cómo trasladar, cómo convertir grados centígrados en Fahrenheit, el sistema relacionó esas variables independientes con las dependientes y generó su propia regla. De manera tal que, de hecho, nosotros miramos adentro del algoritmo, con lo que les quiero mostrar, y vemos qué es lo que pasó acá, ¿no? Cuánto peso, es decir, cuál es el coeficiente, ¿no? Por el cual el algoritmo aprendió que tenía que multiplicar esa entrada que yo le di, esos grados Fahrenheit, y cuál es el sesgo, ¿no? La ordenada al origen que tenía que encontrar. Si yo miro acá adentro, voy a encontrar que el peso que le dio a partir de estas iteraciones es de 1,798, redondeamos en 1,8, que es efectivamente aquello por lo que teníamos que multiplicar la entrada, y el sesgo lo encontró en 31,9, que también está muy cerca de 32, que es lo que efectivamente debería haber encontrado. Entonces sabemos que este sistema aprendió, digamos, solito, y en ese sentido lo llamamos un sistema inteligente, a convertir grados centígrados en Fahrenheit sin necesidad de intervención humana. David, ahora, una preguntita. Sí. Disculpame la ignorancia, pero ¿cuál es el input que tuvo la máquina para...? El input que tuvo fue simplemente los grados centígrados, ¿no? Yo en la primera, voy a borrar esto, en esta lista de grados Celsius fue la que tomó, y sabía que la correlación entre cada uno de estos grados centígrados y los Fahrenheit o daban estos Fahrenheit, ¿no? Algunos resultados se le dan. Algunos resultados, claro, la fase de entrenamiento requiere que nosotros le digamos cuáles son esos resultados. Pero ahora, digamos, lo que yo hice después, esa es la etapa de entrenamiento. Ahora, cuando hacemos inferencia, yo le doy algún Celsius con el que no lo haya entrenado. Puede ser cualquiera, ¿no? Le podemos poner, no sé, 32 estaba acá, por ahí ya uno puede decir, no, 32 no estaba, ¿no? Le puede decir, no sé, lo que yo quiera, 64, 67, 152,40. Voy acá, 27, 152,6.
algo aprendió a hacer. Claro, uno puede decir, bueno, ¿para qué necesito inteligencia artificial para determinar algo que yo ya sabía? Claro, en este caso es muy simple, la regla ya la conocemos. El tema es que cuando empezamos a ampliar la cantidad de variables independientes que hay, bueno, nosotros no sabemos cuál es el patrón que unifica, por ejemplo, no sé, la cantidad de baños o de los metros cuadrados que tiene una casa con si tiene algún tipo de correlación con el valor de mercado que tiene esa casa. Este tipo de sistemas puede ayudarnos justamente a descubrir cuáles son los patrones, cuáles son las reglas de conversión que pueden hacer transformar variables independientes en algún tipo de predicción, en general con una exactitud bastante elevada. Lo que quiero mostrar con este pequeño recorrido de ver quizás los engranajes de una red neural, insisto, muy simple, la más sencilla. Simplemente lo que hicimos descubrir es una función lineal que es para aquello para los que prácticamente las computadoras nacieron. Yo no tengo control sobre el proceso interno de aprendizaje. Yo no puedo introducir, como había hecho antes, bueno, si el acusado es varón, que pase esto, si es mujer es esto, si tiene este nivel socioeconómico, que pase esto, ¿no? Lo único que yo le doy son datos, y el sistema aprende solito cuál es esa regla de conversión. Yo tengo entonces mucho menor control sobre ese proceso de aprendizaje, lo cual de nuevo tiene fortalezas y virtudes, ¿no? Por un lado, exime de alguna manera al algoritmo, al sistema en sí, de algunas objeciones sobre la posible manipulación por parte del analista. Por otro lado, y ahora adelanto algo que todavía igual se puede decir, bueno, puede ser que los datos con los que yo cargo este sistema contengan un sesgo. Porque lo que hace la máquina es descubrir cuáles son los patrones que están dentro de esos datos. Y si los datos están cargados, entonces, como dicen los informáticos, la basura que sale es igual a la basura que entra. Si yo le meto basura a esto, me va a escupir basura. Si yo lo hubiera entrenado con datos que no revelan una relación entre grados centígrados y grados Fahrenheit, esto me habría arrojado cualquier cosa. Funciona porque le di datos de buena calidad, por decirlo de alguna manera. Bien, eso en cuanto a la distinción entre la programación tradicional de las inteligencias, lo que alguna vez se llamó inteligencia artificial, y lo que hoy en día conocemos como inteligencia artificial. Paso ahora a una segunda distinción posible que podemos hacer entre lo que llamamos modelos lineales y modelos no lineales. Una distinción conceptualmente, para los que pueden interesar, por lo menos a mí, y creo para esta conversación, es la siguiente. Los modelos lineales presuponen que todas las variables independientes con las que se entrena el algoritmo son efectivamente independientes. Es decir, que cada una tiene una relación lineal con la variable resultante. De manera tal que, por ejemplo, qué sé yo, volver al ejemplo de la predicción del valor de mercado de una casa. La cantidad de metros cuadrados es independiente de la cantidad de baños que tiene, de la cantidad de habitaciones, de la distancia al centro. Cada una es una variable independiente de las otras. Entonces, el modelo, es decir, es un modelo, una descripción matemática, que es básicamente una función que relaciona variables con coeficientes que le dan su importancia para la predicción. Son todas independientes entre sí. Cada término es un coeficiente, una variable, y después más, con todas las variables que podemos tener. Por oposición a modelos, digamos, no lineales, donde la relación entre las variables independientes también juega un papel, las relaciones entre ellas, juega un papel en la predicción. Por ejemplo, algo que se usa mucho en medicina es intentar predecir cuál es el riesgo de un infarto, por ejemplo, de un ataque cardíaco. Entonces, ya conocemos los factores de riesgo, por ejemplo, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, etc. Ahora, la relación que hay entre esas variables no es lineal, porque no es lo mismo tener un alto grado de tabaquismo, por ejemplo, o un alto grado de obesidad, que tener obesidad y tabaquismo al mismo tiempo, ¿no? Esas dos cosas se potencian, ¿no? Hay una relación, una combinación entre ellas. ¿Por qué es importante esto? Les quiero mostrar algunos ejemplos. Primero, ¿por qué es importante? Porque si las variables son genuinamente independientes entre sí, o si el modelo que las está correlacionando con una predicción son independientes entre sí, entonces yo tengo la posibilidad, de alguna manera, de ver cuáles son las variables más importantes para la predicción. Puedo decir, bueno,
todas estas variables, ¿cuáles son las que tienen los coeficientes que le dan mayor preponderancia dentro de este modelo, de esta definición matemática? Ahora, si las variables están cruzadas, y las variables que en definitiva va a tomar el modelo, es una combinación multiplicativa, ¿no?, de estas variables, y no solamente aditiva, entonces ahí ya empieza a haber una mezcla donde no es fácil determinar qué es efectivamente lo que está prediciendo el resultado. ¿Es la obesidad, o es el tabaquismo, o es el sedentarismo? Bueno, es una combinación de las tres cosas. Y en la realidad, yo recién le mostré una red neuronal recontra simple, pero en la realidad las redes neuronales, para enfrentarse a los problemas de la realidad, son redes neuronales que no son lineales. ¿Por qué? Porque tienen, no, yo acá les grafico el grafo con el que se suelen ilustrar las redes neuronales, ¿no?, donde hay, pero al igual que en el anterior, no hay una capa de entrada, ¿no?, está compuesta por múltiples neuronas, ¿no? Simplemente son pequeños mini algoritmos donde uno mete la información. Por ejemplo, en esta red entrarían no solamente una variable, como en el caso de los Fahrenheit, sino tres variables diferentes, ¿no? Por ejemplo, nivel de tabaquismo, obesidad, nivel de sedentarismo. Todas estas variables de entrada, adentro de la red neuronal, se combinan entre sí, ¿no? Eso es lo que tratan de mostrar las flechas, en cosas que llamamos capas escondidas, hidden layers de neuronas, donde todo se empieza a mezclar entre sí. Y esto, de hecho, es una red neuronal todavía muy simple, llamamos perceptrón multicapa, pero hay redes neuronales mucho más complejas para las tareas, digamos, del mundo real, donde las etapas del algoritmo retroalimentan, entonces tienen cosas que vuelven para atrás y se vuelven a utilizar. Entonces ya empezar a ver qué es lo que está haciendo, o qué está haciendo el trabajo predictivo aquí, ya se vuelve mucho más complejo. Esto va a arrojar un resultado, pero ¿qué es lo que pasa adentro? Hidden layers, ¿no? Las llamamos así, no porque no podamos ver lo que está dentro, ¿no? Las hidden layers van a arrojar este tipo de información igual, van a arrojar su peso, digamos, su coeficiente, y el sesgo de cada una de las neuronas. Pero no va a decirnos nada sobre las variables de entrada originales. Es, como les muestro acá, una ensalada bastante incomprensible. Esto ya hace que sea mucho más difícil auditar los modelos, ¿no?, y entender cómo están haciendo las predicciones que hacen. Hay muchas arquitecturas de algoritmos predictivos, ¿no? El que yo les mostré es uno de los más comunes, se llaman redes neuronales, pero hay otro tipo de algoritmos, muchos de los cuales tienen versiones lineales y no lineales, ¿no? Por ejemplo, este que se llama de máquinas de vector soporte, no importa tanto el nombre, solamente que vean lo siguiente, ¿no? Acá sí, también algoritmos que clasifican cosas, ¿no?, de perros, elefantes, personas con alto nivel de reincidencia, personas con bajo nivel de reincidencia, y lo que nosotros queramos, ¿no?, representados por puntos y estrellas, cada uno de los cuales son observaciones. Lo que hace este algoritmo es encontrar dónde está la separación óptima entre clases, ¿no? Lo que llamamos el hiperplano, que, bueno, en este caso tenemos solamente dos variables independientes representadas por los ejes X e Y, pero en realidad, en la vida real, tenemos cientos de variables probables, quizás miles en algunos casos. Pero por más variables que tengamos, por más dimensiones que tenga este modelo, que acá está simplificado en solamente 2 dimensiones, sigue siendo un modelo lineal, no presupone, o solamente va a funcionar, solamente va a poder hacer un modelo funcional, en la medida en que la muestra que tengamos sea linealmente divisible. Algo que puede ocurrir o no. Si ocurre, fenómeno, porque tenemos esta propiedad del modelo, de ser un modelo lineal, y podemos establecer entonces, bueno, de todas las variables que tenemos, cuáles fueron las que más contribuyeron a que el algoritmo pueda hacer predicciones correctas. Pero en la realidad también puede ocurrir que nuestros datos no sean linealmente separables. Es el ejemplo habitual también que lo tomo de internet, básicamente, ¿no? Después, si quieren que les comparta las diapositivas, voy a poner la fuente correspondiente, a pesar que es un gráfico genérico, ¿no? Pero muestra simplemente una distribución donde los datos no son linealmente separables. Lo que tiene que hacer el algoritmo, bueno, es una transformación interna, ¿no? En este caso es una proyección a 3 dimensiones, ¿no?, donde se multiplica cada una de las muestras, dependiendo de su valor X, su valor digamos, en la variable representada en el eje X y la variable en el eje Y, para formar una tercera dimensión y poder poner el hiperplano ahí en el medio, donde ahora aparecen separables, pero ya no de una manera lineal. Ya no podemos saber qué es lo que pasó en el medio y cuánto contribuyó cada una de las variables. No, acá incluso apareció una variable extra que el algoritmo no tenía de entrada, ¿no?, representada en el eje Z, que no sabemos ni qué es, ¿no? Acá ya no podemos decir entonces,
no podemos ver realmente qué es lo que está haciendo, cómo está generando el modelo sus predicciones. Otra arquitectura posible, muy utilizada también, los llamados árboles decisionales. Estos árboles lo que tratan de hacer es encontrar cuáles son las reglas, ¿no? De que si algún tipo de variable supera algún tipo de valor, la muestra se puede partir lo mejor posible, y eso se va haciendo a través de nodos y hojas, ¿no? Que se va partiendo cada vez más la muestra. Ahora, este modelo, el modelo simple, ¿no? de un árbol de decisión simple, también permite establecer o identificar cuáles son las variables más importantes para la predicción. Porque, claro, la variable que esté más arriba, la que mejor permita distribuir el modelo, para partir la muestra, va a ser la más importante. Ahora, de nuevo, estos modelos simples de árboles de decisiones simples no son los que habitualmente usamos en el mundo porque tienen muchas limitaciones técnicas. Lo que solemos utilizar, y que quizás también lo ven así en la literatura, son bosques aleatorios, ¿no? Son conjuntos de árboles de decisión, donde construimos muchos árboles, miles de árboles, y promediamos sus resultados, básicamente. Esto funciona mucho mejor, pero introduce de nuevo una nueva complejidad, que ahora no sabemos, de nuevo, cuál es la variable más importante para tomar las decisiones, cuáles son las variables, porque en un árbol puede ser una variable, en otro árbol puede ser otra variable, y empieza de nuevo a ser difícil identificar cómo los modelos empiezan a tomar las decisiones que toman. Entonces todo esto complejiza el ver dentro de la caja negra. Pero lo que les quería mostrar con esta parte, antes de ir a la última parte de las observaciones que quizás me parece que les podrían resultar útiles, es que hay algoritmos lineales y que funcionan muy bien en algunos. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo de nuevo con código de un algoritmo lineal, una máquina de vector soporte como la que veíamos acá, en modo lineal, que es utilizable. Quizás tenga un menor grado de exactitud. Ahora les voy a hablar de la evaluación de los sistemas de forma cuantitativa, pero si nosotros podemos elegir, ¿no? Si tenemos la posibilidad de elegir, tenemos quizás la posibilidad de hacer predicciones con un poquito menor de exactitud. Ahora voy a hablar, decir qué es lo que quiere decir exactamente exactitud en este contexto. Pero que sea más interpretable, bueno, quizás sea un modelo preferible a una red neuronal ultra compleja sobre la que no podamos ver qué es lo que pasa dentro y no podamos tomar ningún tipo de decisión sobre si nos gusta lo que está haciendo o no nos gusta lo que está haciendo. Les muestro entonces un tercer lugar en donde yo creo que hay que poner el ojo también para poder analizar si estamos haciendo bien las cosas. Quiero mostrar algún problema que pueda aparecer. Esto surge de la investigación que yo vengo haciendo sobre la posibilidad de que algoritmos predictivos nos ayuden a entender cómo los tribunales toman las decisiones que toman, ¿no? Si en el caso de este estudio particular, si la Cámara Federal de Casación, tribunal penal, uno de los jerárquicamente por lo menos más importantes, si un algoritmo puede en principio identificar cuáles son las propiedades de un caso que con mayor probabilidad o con mayor correlación están mayormente correlacionadas con una decisión favorable al recurrente, es decir, de aceptación del recurso de casación, o la decisión va a ser en contra del recurrente, ¿no? Del rechazo del recurso. ¿No? Yo tengo esta base de datos que construí con fallo de la Cámara de Casación, y tengo por un lado mis variables independientes, que es el texto, ¿no? Básicamente de distintas sentencias, en este caso 11.791 sentencias, y tengo, para los datos de entrenamiento, bueno, lo que efectivamente hizo el tribunal. En algunos casos rechazó y en algunos casos aceptó el recurso. Ahora, esta muestra, la Cámara de Casación, son mucho más frecuentes los casos en donde la Cámara de Casación rechaza el recurso, lo cual es esperable y es en algún punto deseable. Si aceptara todas las impugnaciones que los recurrentes hacen de los tribunales de primera instancia, eso querría decir por lo menos que hay una diferencia de criterio abismal entre las instancias de juicio. Es esperable, naturalmente, que en la mayor cantidad de los casos haya rechazo. Entonces, de hecho, si yo, a ver si puedo hacer esto. Yo tengo 10.923 casos de rechazo y solo 868 casos de aceptación. Es decir, la muestra está muy desbalanceada.
¿Por qué va a ser importante? Bueno, vamos a entrenar entonces el algoritmo para ver si es capaz de reconocer a partir del texto de los fallos, del cual hemos quitado todas las indicaciones que le dicen, ¿no? Donde los jueces adelantan, digamos, la decisión que van a tomar, ¿no? Al algoritmo lo que le estamos entregando, por un lado, son las variables independientes y por otro lado, la variable dependiente para que vea si lo puede predecir. O para que nosotros veamos si lo puede hacer. Generamos el modelo y lo que hacemos después, así como yo le mostraba hace un ratito, bueno, le doy a la red neuronal que predice cuántos grados Fahrenheit son ciertos grados centígrados. Ahora lo que le estamos diciendo es, bueno, a partir de una serie de fallos, que yo no le digo al algoritmo si efectivamente fueron falladas a favor o en contra del recurrente, decime vos cuál es la predicción que haces sobre eso. Sobre esa base, calculamos básicamente cuál es el error, ¿no?, en el que incurre ese algoritmo. Si hacemos esto sobre una cantidad importante de fallos, vamos a encontrarnos con este reporte de efectividad. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Fíjense una cosa, la métrica con la que se suele decir que también funcionan los algoritmos predictivos es la exactitud. Básicamente, cuántas veces le pegó el algoritmo a la decisión correcta. En este caso, de 100 casos posibles, hay muchos más en la muestra de entrenamiento, en la muestra, perdón, de prueba, a la que no le expusimos durante la etapa de entrenamiento del algoritmo, le pegó el 97% de los casos. Uno puede decir, wow, tremendo, el algoritmo predice los fallos de casación, sí se lo presenta muchas veces. Pero ojo con esto, porque habíamos visto recién que la muestra está enormemente desbalanceada. Con lo cual, si el algoritmo lo que aprendió acá es que tiene que predecir siempre que el caso va a ser rechazado, un algoritmo absolutamente bobo, la efectividad, la exactitud, por lo menos, de este algoritmo sería del 90%, no más del 90%. Porque la relación entre casos aceptados y casos rechazados era de más de 1 en 10. De casi 1 en 11, prácticamente. Con lo cual, esta exactitud o esta métrica no nos dice demasiado. 97% es por encima de lo esperable, pero todavía no es demasiado interesante. Diferente habría sido en un escenario en donde las muestras fueran balanceadas, ¿no? La cantidad de rechazos y de aceptaciones fuera similar. Pero en la vida real eso es muy extraño. Imagínense los casos cuando se utilizan estos sistemas para detectar fraude bancario, ¿no? Donde el 99,99999% de los casos son de transacciones genuinas, lícitas, ¿no? Y hay un 0,000001% de los casos en donde son transacciones fraudulentas. De manera tal que si el algoritmo dijera, predigo siempre que son transacciones lícitas, tendría una exactitud fabulosa, pero eso no nos diría nada. Esto es algo a lo que hay que prestar la atención. Para evitar caer en eso, usamos otras métricas de evaluación de los algoritmos. Esto es lo que les quería mostrar. Métricas estadísticas, ¿no? Llamamos precisión o especificidad, a veces lo escuchamos también, y recall, en castellano, sensibilidad, básicamente. Lo que van a hacer es analizar cuántos falsos positivos y cuántos falsos negativos hubo en cada una de las clases que yo quería que el algoritmo trabajara correctamente. Y acá empezamos a ver una distinción. Que para identificar el rechazo, por ejemplo, el algoritmo tuvo una precisión, es decir, una tasa de falsos positivos muy baja. En el 97% de los casos, efectivamente logró que cada predicción que hizo tenemos una confianza del 97% de que es una predicción correcta. Y al mismo tiempo una confianza del 100% de que no hubo en este caso prácticamente, no hubo directamente falsos negativos, ¿no? Cosas que el algoritmo dijera, esto es un caso de aceptación, en realidad era un caso de rechazo. Y hubo muy poquitos casos en donde dijera, esto es un caso de rechazo, y en realidad era un caso de aceptación. Ahora, para identificar la clase aceptación, bueno, el desempeño fue un poco más pobre. Esto puede deberse a muchas razones. Quizá los casos de rechazo son mucho más parecidos que los casos de aceptación, que se refieren a cosas mucho más diferentes. Podemos tener una tasa bastante alta, muy aceptable, de precisión, es una tasa baja de falsos positivos, es decir, los casos que se predijeron como de aceptación, en un 92% fueron de aceptación.
pero también casos que se dijeron, no, esto no era un caso de aceptación, en realidad sí lo era. Hasta un 37% de los casos. Puntaje F1 es un promedio entre los dos. Básicamente, más allá de los números en particular, lo que les quiero mostrar es que hay que tener cuidado cuando evaluamos un algoritmo, no solo mirar la exactitud general, sino cómo trabaja con cada una de las clases concretas que queremos que pedimos. Reincidencia, no reincidencia, buenos prospectos de carrera versus malos prospectos de carrera, otorgamos un crédito, no otorgamos un crédito. Hay que ver, quizás si si en la muestra que tenemos, la mayoría de los casos son no sé, de rechazo de otorgamiento del crédito, entonces, bueno, estamos frente a una muestra desbalanceada y hay que saber valorar eso de manera acorde. Con estas métricas un poco más sofisticadas que les muestro acá. Entonces, ¿qué es lo último que quiero decir sobre esto? Uno podría decir, bueno, dependiendo del escenario, a nosotros nos interesa más tener mayor precisión, es decir, menos falsos positivos o menos falsos negativos. Pensemos dos ejemplos, ¿no? El proceso penal es un ejemplo de clasificador, ¿no? Queremos distinguir, queremos que el sistema nos ayude a distinguir entre culpables de inocentes, en donde el error tipo 1, el error de falsos positivos es mucho más grave que el error de falsos negativos. Nos preferimos que una persona culpable sea declarada inocente que una persona inocente sea declarada culpable, ¿no? Que tenga un falso positivo, que en este caso la variable dependiente a predecir es si la persona es culpable. Por eso ponemos reglas, ¿no? Que aumentan la precisión del sistema, ¿no? Una tasa de convencimiento, no más allá, digamos, las fórmulas que se usan, más allá de cómo las podamos formalizar, o si las podemos formalizar, más allá de toda duda razonable, o de íntima convicción, o de sin lugar a... ¿no? Quedémonos con eso, más allá de toda duda razonable, sino que es mucho más que el 50% seguramente. Por otro lado, un clasificador, ¿no? Un test que pretendiera predecir, por ejemplo, no sé si una persona va a desarrollar o tiene COVID, por ejemplo. Bueno, es más preocupante el falso negativo que el falso positivo, ¿no? Un falso positivo, en ese caso, quiere decir que una persona va a hacer cuarentena, por ejemplo, sin tener que hacerla, porque decimos que tiene la enfermedad cuando no la tiene. Un falso negativo le diría a esa persona que puede seguir haciendo su vida normal y en realidad tiene la enfermedad, va a contagiar a muchas personas. Entonces, la importancia que le damos a cada uno de los tipos de error, falsos positivos o falsos negativos, también es contingente al tipo de problema con el que le estamos haciendo resolver a la inteligencia artificial. Uno podría pensar entonces, decir, bueno, si yo quiero, y tratando de predecir grados o probabilidades de reincidencia, bueno, lo que más me interesa es no que una persona que no tiene riesgo de reincidencia sea clasificada como tal. Entonces uno decía, ¿por qué no puedo optimizar el algoritmo para que lo que trate de minimizar sea los falsos positivos, por ejemplo? Ahora, lo que ocurre es que hay una tensión, ¿no? Entre los falsos positivos y los falsos negativos, ¿no? Que no se puede reducir en algún punto. ¿Cómo puedo hacer yo para aumentar la precisión del sistema, es decir, reducir los falsos positivos? Bueno, le digo al sistema que solo clasifique un caso, por ejemplo, como de reincidencia, si la probabilidad no es mayor a 0,5, sino es mayor a 0,99, por ejemplo. Este gráfico, ¿no?, ilustra cómo va variando la sensibilidad del algoritmo a medida que decrece o en relación con, por ejemplo, cómo va variando la precisión, es decir, los falsos positivos en relación con la sensibilidad o los falsos negativos. Y hay una tensión inescapable a medida que yo aumento la exigencia, ¿no?, el umbral por encima del cual el algoritmo va a clasificar como un caso positivo, de coincidencia, por ejemplo, tengo más falsos negativos, que tampoco es un caso deseable en absoluto, ¿no? Y a medida que yo voy bajando o voy aumentando la tasa de sensibilidad, me va disminuyendo la tasa de precisión. Yo no puedo escaparme de esa tensión, es un trade-off, un compromiso que tengo que hacer y que solo puedo decidir en qué lugar está, bueno, dependiendo del problema que yo quiera resolver y dónde sea que me sirve más, cuál sea, mejor dicho, el error que más quiero evitar. Todas cosas para tener en cuenta cuando elaboramos algoritmos predictivos.
Quiero referirme entonces por último, en último lugar, ya dije creo todo lo que quería decir, pero simplemente referirme precisamente a la toma de decisiones sobre la base de lo que dije, a la toma de decisiones basadas en algoritmos predictivos, ¿no? Que ganó tanta notoriedad como el sistema Compass y tantos que se empiezan a utilizar seguramente para tomar decisiones y que quizás ni sabrán. Bueno, por un lado, como intenté mostrar, los programadores, las programadoras, no pueden tener un control sobre estos algoritmos como el que a veces uno quisiera creer que sí tiene, ¿no? Que quizás en este caso yo, ¿no? El hombre blanco heterosexual, con todos mis egos, con todos mis privilegios, voy a programar el algoritmo de manera tal que beneficie a personas en similares condiciones a mí, ¿no? En principio eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero lo que traté de mostrar es que la arquitectura de los algoritmos predictivos son algoritmos en el fondo estadísticos, que aprenden sobre la base de procesos de optimización, de procesos matemáticos, y la influencia que yo puedo tener sobre eso es muy limitada. A diferencia de la vieja IA simbólica, donde si yo programaba las reglas, y ahí introduzco definitivamente todos mis sesgos subjetivos en eso. Ahora, lo que no quiere decir esto es que los datos con los que entrenemos esos algoritmos ya contengan sesgos. Y si uno se pone a pensar en los datos con los que pueden haber sido entrenados, por ejemplo, los sistemas Compass o los sistemas que deciden si una persona va a llegar, no sé, a ser director o directora de una empresa. Bueno, uno piensa que esos datos surgen de sociedades que ya son en sí mismas racistas, discriminatorias, patriarcales, y contienen un montón de sesgos. Entonces, ¿qué podemos esperar realmente de los datos que surjan de ahí? Si tomamos datos, no sé, sobre riesgo de reincidencia, y bueno, seguramente nos vamos a encontrar que, no sé, en Estados Unidos, donde se aplican estas cosas, la policía, que ya tiene un sesgo súper selectivo en la clase de casos que investiga, los barrios en los que investiga, y es muy probable que encontremos que las personas afroamericanas sean las indicadas como las que mayor riesgo de reincidencia tienen, todo lo demás considerado. Ahora, eso no es que el algoritmo sea discriminatorio, los datos son discriminatorios. Los datos ya provienen de una muestra sesgada. Y el hecho de que se trate de algoritmos probablemente no lineales hace que ni siquiera podamos auditar ni ver realmente qué es lo que está pasando ahí. Ahora, claro, uno podría decir, bueno, no, ¿por qué no ir por la forma fácil? Saquémosle de todos los datos que tiene que considerar Compass, por ejemplo, el origen étnico, la raza de la persona a la que estamos evaluando. ¿No? Pero eso tampoco es tan sencillo, porque dentro de todas las variables que el sistema considera, hay muchas que están correlacionadas entre sí, ¿no? Entonces yo puedo sacar la raza o el género, pero, por ejemplo, si mantengo, no sé, el barrio donde vive la persona, bueno, muy probable en Estados Unidos sigue ocurriendo, que hay barrios de afroamericanos y barrios donde no viven los afroamericanos. Entonces, la variable barrio es un proxy, digamos, está estrechamente correlacionada con la variable raza. O de la misma manera, no sé, no tomamos género, ¿no? Para decidir si esta persona la vamos a contratar o no, pero tomamos, no sé, universidad o grado de educación. Nuestra sociedad resulta que la mayoría de los magísteres o las licenciaturas las tienen varones. Bueno, de nuevo, el grado de formación va a estar correlacionado con otra de las variables independientes, ¿no? Entonces, digo, empezamos a sacar variables, saquemos todas las que podamos que no estén correlacionadas y probablemente nos encontremos con un modelo que no nos sirve absolutamente para nada. Entonces, en algún punto ese error es irreducible. Esto por supuesto hay que testearlo, pero es mi impresión. Todas las cosas que uno puede imaginar, dado que ya la sociedad tiende a privilegiar a los varones, tiende a privilegiar a las personas de origen caucásico, qué sé yo, bueno, y les da mejores oportunidades de carrera, les da menos probabilidades de entrar en conflicto con la ley penal, bueno, todo eso va a entrar indefectiblemente en el algoritmo. Es lo que quiero decir con esto, que muchas de las dudas que tenemos respecto de los algoritmos, quizás sean dudas que realmente todavía tenemos respecto de nuestra sociedad, ¿no? Y que una razón fuerte, técnica, para las cuales no tomar decisiones sobre la base de algoritmos predictivos, es que nuestra sociedad no está preparada para eso. Porque el algoritmo, como hablaba antes, lo único que hace es encontrar patrones en los datos ya existentes. Y si esos datos son una basura, lo que va a salir va a ser una basura, no hay otra cosa. El algoritmo es inherentemente conservador en ese sentido, no tiene capacidad de creatividad. Y si nuestra sociedad es discriminatoria, el algoritmo va a ser discriminatorio. No hay vuelta que dar, no hay posibilidad de evitar eso, en principio. Uno puede depurar lo máximo posible esas muestras, tomar
tomar la menor cantidad de datos sesgados posibles, pero bueno, ya en esa selección también intervienen sesgos, y en la medida en que los algoritmos sean más caja negra, no podamos mirar qué es lo que pasa adentro, es más difícil para la comunidad auditar realmente qué es lo que está pasando. El último problema al que me quiero referir es el de la ingeniería inversa, un problema de seguridad informática directamente. Estos algoritmos generan resultados predictivos, y los llamamos algoritmos de inteligencia artificial, porque de alguna manera aprenden algo, pero no reproducen de ninguna manera el proceso humano de predicción a partir de los cuales nosotros podemos hacer las predicciones. Nosotros no somos capaces de encontrar la enorme mayoría de los patrones que encuentran las inteligencias artificiales, pero seguramente esos patrones no son los mismos que tomaríamos en cuenta nosotros. O sea, las razones que puede encontrar un algoritmo de por qué un fallo fue decidido de una cierta manera no necesariamente son las razones por las cuales el tribunal encontró y tomó la decisión para fallar de un lado a otro. Eso no hay que confundírselo. Entonces, si uno aprende cómo es que el algoritmo está tomando la decisión que toma, entonces puede armar los casos de manera tal de manipular el algoritmo de esa manera, o de esta ingeniería inversa. Yo sé que el algoritmo toma en cuenta, por ejemplo, no sé, la educación en ciertas universidades. Bueno, no sé, entonces yo sé que tengo que estudiar en cierta universidad para que el algoritmo me considere mejor. Y de nuevo, eso va más en contra de la igualdad de oportunidades. O de hecho puedo preparar un caso, ¿no? de una persona que esté preparada para cometer delitos, pero que se prepare a sí misma y organice sus antecedentes de manera tal de que el algoritmo lo considere una persona de bajo riesgo. Se muda a cierto barrio, vive, toma cierto trabajo, paga, no sé, no aparece en el Veraz, etc. Entonces uno puede manipular el algoritmo, las predicciones, mejor dicho, de esa manera, ¿no? Identificando cuáles son las cosas que el algoritmo tiene en cuenta, que pueden ser cosas que para los seres humanos se nos pasan por alto, y adaptarse a eso para generar un caso absolutamente artificial que de alguna manera engañe al algoritmo. Esas son las razones técnicas, digamos. Yo digo, sobre todo la primera, los algoritmos pueden funcionar muy bien o muy mal. Entiendo que, por ejemplo, sistemas tipo Compass funcionan muy mal, tienen muy baja exactitud, y no solamente eso, sino que tienen una tasa muy alta de falsos positivos y también son deficitarios en falsos negativos. Entonces, cuando lo evaluamos, bueno, teniendo en cuenta que lo más probable es que la gente, salvo que sean, salvo comunidades muy particulares, pero que el riesgo de reincidencia, en realidad, tiende a ser mucho menor que la probabilidad de no reincidencia, estar en el orden del 10-20% de sociedades, quizás no en la Argentina, o en algunos lugares de Argentina sí, pero no en todos, lo mismo debe ocurrir en el mundo. Pero bueno, lo que quiero decir con eso es simplemente que las muestras están muy desbalanceadas. Y cuando nos vienen a decir, este algoritmo tiene una exactitud de X%, bueno, ojo, porque hay que hacernos muchas preguntas acerca de cómo fue construido ese algoritmo, cuál es su arquitectura, antes de poder decir, esta exactitud es una métrica que me sirve tomar algún tipo de decisión razonable como para evaluarlo cuantitativamente. Eso es un poco lo que les quería contar. No tiene nada de filosófico esto, solamente acercarles algunos materiales que digan, bueno, no es que me lo contaron, sino yo vi cómo funcionaba una inteligencia artificial por dentro, cómo se le entrena, cuáles son las cosas que a veces hay que tener en cuenta desde el punto de vista técnico, y bueno, esperando que les sirva en sus propias investigaciones, y por supuesto disponible para seguir la conversación por la vía que quieran. Ahora si quieren unos minutos, si es que los tenemos, y si no después les dejo a través de Eduardo o Leonor, acá lo pongo en el chat mejor. Mi mail es david.m@utt.edu, si quieren algún tipo de precisión adicional o hacer algún experimento. A mí yo estoy buscando con esto también oportunidades también de colaboración, así que si quieren hacer algún experimento con algún tipo de base de datos que podamos generar, más que bienvenido, me encantaría también. Así que me escriben y seguimos la conversación, que nada, simplemente te espero dar que sea el inicio de la conversación y de ninguna manera cerrar nada de eso. Y bueno, muchas gracias por su tiempo y su atención. Bueno, David, muchísimas gracias por una exposición tan clara y con que por lo menos a mí me dejó con varias preguntas, pero supongo que si vos tenés un ratito, debe haber más gente que tenga alguna consulta o duda o pregunta para hacerte. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Eduardo, dale. No, yo lo que te iba a preguntar es en el algoritmo que vos hiciste para predecir
sentencias judiciales de la Cámara de Casación. Sí. ¿Cómo hiciste para que los datos que vos le pusiste como input al programa no es que estuvieran sesgados, sino en un sentido de discriminatorio, sino sesgados en el sentido de ya hacerle la vida fácil al algoritmo para predecir el resultado, ¿no? Es decir, me imagino que vos pusiste cosas como el género del acusado, no sé, ¿qué tipo de información le pusiste como para que, si era puramente fáctica o normativa, Claro. ¿qué tipo de cosas le pusiste para que no sea obvio cuál va a ser el resultado de rechazo o no? Porque si no, no tendría gracia, digamos. Claro, exactamente. Buenísima la pregunta. En el caso de... primero, quiero aclarar una cosa. Traté de mostrar el algoritmo que yo utilicé, es un algoritmo, técnicamente es un algoritmo predictivo. Yo no lo usé para hacer predicción, lo usé para hacer retrodicción, en realidad. Yo lo que le hice hacer el algoritmo es predecir decisiones pasadas sobre las cuales ya supiéramos el resultado. ¿Qué quiero decir con esto? La retrodicción es esto, la predicción de un evento pasado. Así cuando probamos, no sé, en metaciencia, ¿no? Probamos teorías sobre, no sé, cuál va a ser el desplazamiento de los cuerpos celestes. Entonces tenemos la teoría de la mecánica tradicional, nos decimos el perihelio de Mercurio va a ser vemos que no da, sobre la base de observaciones que teníamos antes, ¿no? Aplicamos teoría de la relatividad y vemos que es mucho más coherente con lo que habíamos esperado. Entonces, yo no intenté predecir decisiones futuras, sino ver cómo el algoritmo podía identificar las variables correctas de decisiones pasadas. Yo entrené al algoritmo con decisiones con las que el algoritmo sabía cuál era el resultado, y después le di, como le mostré recién, decisiones en las cuales no les dije cuál era el resultado. Entonces, la pregunta de Eduardo es cómo hice yo para enmascarar todo ese tipo de información. Algo que no les mostré es que mi algoritmo no toma datos que yo le di, como el género, como la edad, como el delito, sino que lo que yo tomé, lo que hice es técnicamente un algoritmo de clasificación de textos. Yo tomé de los textos que son las sentencias, las variables independientes son los propios términos que se repiten a lo largo de las sentencias, términos individuales, pero también construcciones más importantes, como, no sé, crimen contra la humanidad o violencia de género, que es distinto que violencia y género como construcción separada. Un término jurídicamente interesante, diferente de sus componentes, ¿no? Entonces hice dos cosas y probé cosas diferentes y que dan lugar a respuestas diferentes, ¿no? Por un lado, una de las estrategias que utilicé es que los fallos de casación en particular, esto no sucede así en todos los tribunales, pero los fallos de casación, como son la última instancia de un proceso penal, tienden a tener un relato de los hechos y de los argumentos de las partes antes de que los jueces hagan una valoración sobre esos hechos. Es un relato que técnicamente la hacemos, yo trabajo en ese tribunal, la hacemos los secretarios, donde relatamos en este tribunal ocurrió esto, pasó esto. Es un relato que, claro, tiene el sesgo de la persona que lo relata, por supuesto, pero no tiene ninguna valoración por parte de los jueces en particular. Yo tomo eso, mi pregunta era si a partir de esa descripción de hechos y de argumentos de las partes podía predecir después el resultado con prescindencia de los votos y de la valoración que hicieron los jueces. Ese fue uno de los experimentos que me dio un nivel muy alto, no solamente de exactitud, sino también de precisión y de sensibilidad, que era lo más importante, porque como les mostré, la muestra estaba severamente desbalanceada. Pero después también probé qué pasaba si incluía también los votos de los jueces, pero quitando, enmascarando, como yo les decía, las variables son el propio texto, quitando todo lenguaje que pudiera sugerir cuál era el resultado del juicio, ¿no? Por ejemplo, inadmisible, de ninguna manera, aceptar, rechazar. O sea, hay una lista muy importante de cosas que yo fui mirando a partir de distintas iteraciones del proceso, que eran las cosas que el algoritmo tomaba, y cuando veía esto es claramente una predicción del resultado, esto lo voy a dejar de lado. Por supuesto que todo eso es perfectible y se va haciendo con sucesivas iteraciones, pero el proceso un poco es ese, es el proceso que se viene siguiendo en la literatura,
y en la medida en que uno digamos, lo que tiene que hacer es informar eso, cómo llega a esas variables, cuál es la puntuación de sensibilidad y precisión, y en esa medida algo me dice ese algoritmo. ¿Está exento de sesgo? No, de ninguna manera. Ya el relato mismo del secretario o la secretaria que hace ese trabajo está sesgado. Es lo mejor que tenemos. Idealmente, para hacer esto sin ningún tipo de sesgo, lo que tendríamos que contar es con los recursos de casación de las partes directamente, no con el relato que el tribunal hace de esos recursos de casación. Eso sería mucho más interesante. Y bueno, queda para una investigación futura seguramente, pero bueno, es mucho más difícil de conseguir esa base de datos. Gracias. Santiago, ¿tiene levantada la mano? Buenas. Bueno, como siempre, un placer escucharte la claridad y la precisión con la que explicás estos temas. La sensibilidad. No, a ver, vos decías recién, los algoritmos son eminentemente conservadores, ¿no? Toman los datos que tenemos disponibles y reproducen eso uno lo ha visto en un montón de experiencias históricas. Y mi respuesta instintiva a eso es, bueno, los jueces también, ¿no? O sea, lo que tenemos son los jueces aplicando las reglas de decisión que han incorporado a través de su entrenamiento, experiencia, familiaridad con las reglas y prejuicios de su sociedad, y decidiendo en función de eso. Y la discusión grande, de la que esto es una parte, es, bueno, ¿en qué momento nos va a parecer aceptable reemplazar los procesos de decisión humanos por procesos de decisión algorítmicos? Y ahí mi pregunta es, bueno, tenemos, o sea, más allá de las preguntas normativas, digamos, la pregunta empírica es, ¿tenemos primero estudios que evalúen la precisión, sensibilidad, etcétera, de las decisiones humanas? Si no los tenemos, ¿se pueden hacer? Si se pueden hacer en la Argentina con las bases de datos que tenemos disponibles, porque parece que, más allá de las discusiones sobre si el uso estadístico de evidencia está bien, es aceptable, un criterio importante es, bueno, ¿a partir de qué momento decimos que esto es mejor que un juez humano? Y tenemos mucho evaluando la performance de algoritmos, y quizás no tenemos tanto evaluando la performance de jueces humanos. Claro, buenísima la pregunta. Voy a decir lo siguiente. Primero, quiero ser enfático en que los algoritmos no son eminentemente conservadores, son inescapablemente conservadores. Que quizás es una diferencia. Los jueces pueden ser eminentemente conservadores, pero tienen la posibilidad de no serlo, y los algoritmos no. Entonces ahí ya hay una diferencia cualitativa, digamos, que quizás haga o determine que nunca podamos reemplazar este tipo de funciones como queremos hacerlo. En segundo lugar, de nuevo, los algoritmos que tienen los mayores grados de precisión, sensibilidad, los que cuantitativamente son mejores, tienden a ser más inexplicables, no más inentendibles, y parte de la legitimidad del proceso judicial es que las razones están absolutamente explicitadas de por qué se llega a una conclusión que uno puede compartir o no. Si adoptamos un algoritmo que puede pegarle muchísimo, puede tener altísimo en todo, pero hay que ver si nos puede explicar cómo llegó a esa decisión. Entonces, también en la función democrática que cumple el Poder Judicial y en la legitimidad democrática que tiene, si es que la tiene, yo creo que sí, está el poder explicar las razones por las cuales llegan a una decisión, ¿no? Algo que un algoritmo en principio no puede hacer, o puede hacer de manera muy imperfecta. Porque lo que vamos a encontrar, aún si ya aparecen sistemas o mecanismos para poder entender, bueno, cómo se hicieron las predicciones, pero esas predicciones o esas variables no coinciden necesariamente con lo que nosotros consideramos que tiene que ser importante para decidir un caso. A la pregunta de si podemos evaluar el grado de precisión o las métricas, digamos, de un tribunal, tendría que pensarlo un poco más. Mi intuición es que no, por la sencilla razón de que un tribunal no es un algoritmo de clasificación, ¿no? Toma una decisión, nos dice cómo se debe haber tomado la decisión. Quiero decir, dicho de otra manera, no me imagino cuál puede ser una evaluación externa quizás sí, ¿no? Quizás uno podría
decir, bueno, juntamos un grupo de expertos, expertas, y decimos, bueno, ellos habrían resuelto el caso de esta manera, no sé, puede ser. Perdón, No lo tengo muy en claro. No lo tengo muy en claro. esos papers tipo, que está medio desacreditado, pero el paper de los jueces israelíes antes del almuerzo, ¿no? La idea es, bueno, acá hay un sesgo de que los jueces condenan más cuando tienen hambre. O sea, podrías empezar a ver que hay contextos en los cuales el procedimiento de decisión se ve afectado por causas. Claro, pero sí, ok, pero esos estudios creo que no es lo mismo que medir la precisión o la exactitud o la sensibilidad, porque eso tiene que ver simplemente con la capacidad del sistema de reconocer y clasificar correctamente los casos, ¿no? Que se puede medir los sesgos de los tribunales, yo creo que se puede hacer y para los cuales estas herramientas pueden ser muy útiles, ¿no? Las herramientas de descubrimiento de la información, ¿no? Yo puedo ver si, por ejemplo, esto se hizo en Francia, ¿no? y eso terminó en la criminalización del uso de este tipo de algoritmos para analizar el desempeño de los jueces. No porque estuviera mal, sino porque al sindicato de jueces, a la corporación de jueces y juezas le molestó mucho, ¿no? Que un tipo solito se puso en su casa a ver, decir, bueno, de todos estos tribunales que toman casos de pedidos de asilo político, por ejemplo, ¿cómo resuelve cada tribunal? Entonces, empezaron a ver, claro, que controlando, por ejemplo, por origen nacional o por ascendencia étnica, había diferencias abismales, ¿no? Donde algún tribunal, cuando los que pedían asilo eran europeos, les concedían el asilo, y cuando eran africanos no les concedían el asilo nunca, por más que tengan postdoctorado, lo que fuera, los requisitos que sea que haya que tener. Para eso no hay que hacer inteligencia artificial, quizás nos bastan métodos estadísticos tradicionales, nos pueden ayudar los métodos computacionales para poder hacer estadística con texto, que siempre es algo dificultoso, pero poder extraer información, digamos, estructurada, medible, a partir del texto de sentencias, para eso sí nos pueden ayudar la llamada, sí, por eso digo, más amplia que la inteligencia artificial, la tecnología del lenguaje. Y eso se vio muy claramente, ¿no? Al punto que al tipo le hicieron bajar eso, que lo había colgado en una página web, y poquitos años después hizo una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, introdujo una reforma del Código Penal que criminaliza el uso de algoritmos o de reprocesamiento de cualquier tipo que utilicen datos que permitan identificar a los jueces, ¿no? Ahora uno puede decir Tribunal 1, Tribunal 2, Tribunal 3, uno puede decir quién es quién. Y eso es compatible con la Constitución de la Quinta República Francesa o no, ya es otra pregunta, pero bueno, de hecho ocurrió, ¿no? Se puede hacer. Muchas gracias. Bueno, yo me puse en la cola para hacer un par de preguntas, David. Dale. Como no especialista para nada en estos temas, pero son dos preguntas en realidad. Una, digamos, este ejemplo que vos diste de los aceptaciones o rechazos de casación, dijiste que en realidad era un modelo en el cual los datos eran los textos de estas relatos. Y hasta donde entiendo, casos como el de Compass, es una serie de datos que se toman de los individuos, que se registra una cantidad de datos que después se matematizan y se meten para sacar las predicciones en base a situaciones anteriores. Entonces, digamos, mi intuición es que hay cosas que tienen que ver con la toma de decisión, sea por parte de un jurado o por parte de un juez, que no son matematizables. Y esto tiene que ver con la pregunta de, claro, nuestra justicia en general está muy fundada en textos y en pruebas que están en textos, pero bueno, yo estoy mal acostumbrada a ver cosas como la ley, el orden y eso, y entonces el rol que tiene en el juicio oral, el testimonio de un testigo, por ejemplo, en el contexto de un juicio, puede resultar, digamos, volcar la balanza en una toma de decisión que un jurado o un juez haga respecto de un caso, y me da la impresión de que si la fuente sobre la cual se basa la decisión del juez o del jurado, o lo que sea, incluye esos elementos, entonces ni siquiera es posible hacer un modelo inteligente artificial, porque hay elementos que es imposible de identificar y de matematizar como para que eso funcione. Claro. Esa es la primera pregunta, no sé si querés Okay. decir. Sí, dale.
digo lo siguiente, digamos, en el modelo que proveyó, digamos, sobre los fallos de casación, tiene algunas particularidades, ¿no? Por un lado, que es un proceso eminentemente escrito ya en esa etapa, ¿no? Donde lo que está revisando es un proceso, una sentencia ya dictada, y no hay una nueva instancia oral. Y en segundo lugar, no es que el sistema toma de ese relato de los hechos, por ejemplo, datos sobre el caso, sobre el imputado, ¿no? Ahí aparecen un montón de cosas. Por eso yo digo, en estos sistemas, cuando se trabaja con texto, las variables son literalmente decenas de miles, ¿no? Porque son cada palabra, cada construcción. Y lo que yo estaba haciendo es un análisis, digamos, más general del tipo de consideraciones que se repiten a lo largo de los fallos que le dan la razón al recurrente, ¿no? Por ejemplo, yo encontré que casos donde la expresión crimen contra la humanidad son casos que tienden a ser fallados en contra de un recurrente que defiende a un condenado por esos crímenes. Los casos de estupefacientes, donde las palabras que uno encuentra son tráfico de estupefacientes, consumo de estupefacientes, qué sé yo, esos tienden a ser fallados más en favor del recurrente defensa, ¿no? Por eso yo en realidad hice, acá no le mostré, pero hice varios modelos, dos modelos en particular, uno para la defensa, cuando recurre la defensa, y otro cuando recurre la acusación, porque la clase de consideraciones son distintas, ¿no? Entonces, este modelo lo que identifica en particular es cuáles son el tipo de consideraciones que aparecen repetidas y que están de alguna manera correlacionadas con ciertas decisiones. No datos concretos así, cuantificables, matematizables como la edad del imputado, la cantidad de delitos que cometió, la cantidad de víctimas que tuvo. Esas cosas pueden ser relevantes o no, lo decide el mismo algoritmo junto con otros 30.000 y pico de variables que son el vocabulario que utiliza el tribunal para decidir los casos. Entonces es como más general en este caso la idea. Insisto, no tenía por objeto predecir decisiones futuras, sino tratar de hacer alguna observación sobre las decisiones pasadas. Quería decir, era perdón. Y tratar de encontrar algún tipo de explicación a por qué el alto rendimiento predictivo. Esto también está relacionado con algo que decía Santiago hace un ratito, ¿no? ¿Por qué es una medida útil el hecho de que nos diga este tribunal, ¿no? Que el algoritmo diga con un 87%, 95% de precisión, de sensibilidad, decide de cierta manera? Bueno, tampoco no necesariamente. Lo único que está diciendo eso, en todo caso, es que las decisiones del tribunal son estables a lo largo del tiempo, que se parecen, y sobre todo que se parecen todas entre sí. Si uno compara mi investigación, ¿no? Algo que yo hice para mi tesis, por ejemplo, con investigaciones que se vienen haciendo sobre la Corte Suprema de Estados Unidos, que es el tribunal más estudiado, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se encuentra con que la precisión, la exactitud, la sensibilidad está en el orden del 70%, o menos quizás. En mi caso yo encontré valores de 87%, 95%, dependiendo del modelo, dependiendo de qué es lo que estemos buscando, como para demostrarles hay distintas cosas que uno puede ver ahí. ¿Por qué la diferencia? La explicación tradicional es, bueno, la jurisprudencia del Tribunal Europeo es muy estable, la Corte Suprema también, bueno, las decisiones de los tribunales argentinos son más estables todavía. Bueno, una explicación posible, no es tan halagadora de la Cámara de Casación, sino que quizás la Cámara de Casación es un tribunal que resuelve sobre la base de fórmulas, ¿no? Donde ya dice, bueno, dice, funciona más como un algoritmo predictivo que como un tribunal humano, ¿no? Dice, a ver, ¿este caso de qué es? Es de lesa humanidad, bueno, a esta pila. ¿Y este caso de qué? De estupefacientes, a esta pila. Un poco lo que aparece es un poco eso, más que un análisis quizás más fino del caso. Yo un experimento complementario que hice sobre esto es medir el grado de superposición que tenía cada decisión de la Cámara de Casación con todo el resto de las decisiones, ¿no? Un grado como si fueran un diagrama de Venn, ¿no? Decir de cuánto se superponen los unos con otros. Una especie de detector de plagio, pero aplicado a la reutilización de textos de sentencia. Ahí encontré que el grado de repetición es altísimo. Y que casos que son muy diferentes, ¿no? Y se resuelven por igual, no solo se resuelven por igual, se resuelven con las mismas razones, ¿no? Páginas y páginas donde los jueces dicen, yo voy a hacer un análisis circunstanciado de la prueba y tomando en cuenta los argumentos, todo, y eso lo encuentra uno en un montón de casos y son planchas larguísimas, pero no dejan de ser planchas, son argumentos estereotipados que se basan finalmente en una o dos cositas
que los tribunales deciden. Entonces tampoco un alto nivel de predictibilidad de las sentencias se abstenga algún lado beta. Bien, te hago otra que es de curiosidad mínima, a ver si yo, por lo que tengo entendido, en sistemas que usan Machine Learning, pero en otros contextos, no en el judicial, no en el derecho, se pueden hacer cosas combinadas entre Machine Learning y, sí, digamos, reglas explícitas, como las del Sí, primer modelo, etcétera, ¿no? Entonces, quería preguntarte, por ejemplo, yo estaba pensando, si en casos como en el de Compass, uno le agregara al sistema un filtro al final, digamos, donde agrega ciertos principios, por ejemplo, igualdad ante la ley. Entonces, si ese sistema predice que una persona blanca, no sé, etcétera, tiene una posibilidad de probabilidad de reincidencia X, después le toca un afroamericano que en todo es igual ante la ley, o sea, deja de lado, una vez hecha la predicción con Machine sí. Learning, deja de lado ciertas cosas que son las que tendrían que hacernos indistinguibles ante la ley, raza, religión, lugar de residencia, etcétera. Entonces se vería obligado el sistema a ese caso darle el output que le dio al anterior para no violar el principio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces la pregunta es si existe algo como eso o si tiene sentido, si se ha hecho. Mira, desconozco si se ha hecho o no. Tengo dos cosas para decir, digamos. Creo que lo mismo se puede hacer al revés, ¿no? Como yo lo describía. En lugar de filtrar después las cosas que yo no quiero que el algoritmo tenga, filtro antes con los datos con los que yo entreno al algoritmo. Pero ahí tenés el problema que vos decías de que se vuelve Claro, trivial el algoritmo. claro, pero digamos, de nuevo, no sé si el orden de los factores acá alteraría el producto, ¿no? Porque si yo hago una predicción fundada en una serie de cosas que me parecieron importantes, y después le digo, bueno, pero en realidad no tomes en cuenta esto, toma en cuenta otra cosa que es una regla ya prefijada. Y ya digamos, estoy volviendo a lo mismo, ¿no? El algoritmo me dijo una cosa y yo le dije que me diga otra. Yo no alcanzo por ahí, yo no alcanzo del todo a ver cómo sería ahí la diferencia, pero digo una cosa más vinculada con lo que mencionabas recién. Si yo ya empiezo a introducir ese tipo de reglas, ahí sí, digamos, el que genera esas reglas introduce todo su C directamente. Bueno, pero son las reglas, no son las reglas del programador, serían las reglas que rigen el Estado de Derecho en el cual se está haciendo eso, el principio de igualdad ante la Claro, ley, por ejemplo, o cosas por el estilo. claro, sí, claro. Lo que pasa es que sí, el principio de igualdad ante la ley hay que codificarlo de alguna manera, hay que explicárselo a una computadora y en principio lo que yo interpretaría, cómo traduciría esto, bueno, sería de nuevo, de la misma manera, bueno, los casos que toman ciertas características tienen que ser resueltos de la misma manera, ¿no? Principio de igualdad formal, digamos, ante la ley. Y ahí, digamos, el problema que subsiste es que hay desigualdades estructurales en los datos, hay desigualdades estructurales en la sociedad que por más, ¿no?, que yo saque ciertas variables, ¿no? Como el experimento, Roberto Saba, esto lo contaba hace muchos años contando el caso de cómo se toman las audiciones, para integrantes de una orquesta, ¿no? Que se les pone el telón y no se lo escucha. Claro, pero si la mayoría de los egresados del conservatorio son varones, y bueno, igualmente, o que tienen cierto nivel socioeconómico, igualmente uno sigue discriminando de esa manera, ¿no? Entonces, no sé, claro, uno diría, bueno, incluyo reglas que reproduzcan la igualdad ante la ley, pero yo no me imagino del todo qué querría decir eso más que no tomar ciertas variables a tener en cuenta. Eso. Pero digo, quizás el camino acá, o lo que traté de sugerir, es que tenemos que tratar de elegir algoritmos que sean lo más auditables posible, ¿no? Que nadie nos venda una caja negra. Se lo suele llamar de caja blanca, ¿no? Que para mí tampoco está bueno el término, porque el problema de la caja negra no es que es negra, sino que es opaca, ¿no? Entonces, le cambiamos el color y sigue siendo lo mismo. Tiene que ser transparente el algoritmo. Tiene que dejar ver adentro, y tienen que ser softwares que ya existen, o sea, siguiendo una filosofía dentro de las ciencias de la informática, que es un software libre, ¿no? Auditable, donde a mí me tiene que mostrar el código, cómo se generó este modelo. No puede ser, bueno, este modelo funciona y tiene este nivel de sensibilidad, pero bueno, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué datos le cargaste? Yo
tengo que poder ver todo eso. Yo creo que un criterio quizás de aceptabilidad de un algoritmo es justamente, bueno, qué tan auditable por la comunidad es, qué tan abierto es el código, y eso nos pone quizás en un compromiso a los que no somos cientistas informáticos, que es formarnos un poco en tecnología, ¿no? Porque si alguien nos muestra el código y toma, acá tenés el código, está bien, yo no sé programar, no lo puedo entender. Y esa es una deuda que por ahí tenemos la carrera de abogacía, de filosofía, la carrera de ciencias sociales, que es formarnos, ¿no? En tecnologías con las que interactuamos permanentemente y que con la que no tenemos mucho intercambio así directo. Ahora en la carrera de Derecho, bueno, acá me presentaba como profe de análisis computacional del derecho, y la idea un poco es tener la carrera de grado por lo menos algún tipo de acercamiento a esa clase de algoritmos, de verlos cómo los podemos usar para analizar, y bueno, también que los y las futuras abogadas que se reciban tengan también puedan decir, yo programé un algoritmo, yo lo entrené, no me lo contaron, lo vi por dentro, y bueno, después puedo hacer las evaluaciones correspondientes o asesorar, habiendo tenido alguna mínima experiencia por lo menos en eso. Entonces también nos pone alguna responsabilidad. Claro, esto tiene algún grado de tecnicismo, que por cierto, algo que quiero decir también junto con esto es, la programación hoy en día no es como en los 80, como en los 70, es algo muy sencillo, muy accesible. Yo digo, son bloques de Lego, ¿no? Donde más que programar, básicamente tomamos funciones simples que ya están hechas, generales, y las aplicamos a un problema particular, y con eso hacemos castillos y naves espaciales, ¿no? Pero hoy en día, como yo decía, los algoritmos no se programan tanto como se entrenan. Lo difícil es conseguir los datos, depurarlos, hacer datos de buena calidad. El resto, la verdad que no es tan complicado. Gracias. Bueno, Damián tiene la mano levantada. Sí, gracias David por la charla. Bueno, mi comentario por ahí va a algo un poco más filosófico en relación a la intervención de Santiago y lo que vos le respondías. Vos le decías, y me parece que estaba muy interesante la observación, que los algoritmos son inescapablemente conservadores. Y en ese sentido se me ocurría hacer algún comentario en relación a digamos, la intención de utilizar los algoritmos lo menor posible y cómo podría ser un argumento filosófico en favor de eso. Y es que, pegado a lo que vos decías de la inescapabilidad de su conservadurismo, digamos, los jueces, en tanto sujetos, tienen una capacidad epistemológica, si se quiere, que los algoritmos no pueden tener, que es una capacidad de innovación conceptual. O sea, pueden introducir en sus fallos innovaciones conceptuales que hagan avanzar o que amplíen o que conecten partes del derecho que, bueno, algoritmos digamos, inmanentemente no pueden hacer. Como por ejemplo, introducir nuevos conceptos. De ejemplo, femicidio, travesticidio, etc. Cosas que obviamente un algoritmo no puede hacer, generar un nuevo concepto, ¿sí? Y esto no tiene para mí solamente una encarnación, digamos, epistemológica o filosófica, sino que se puede pensar también desde el punto de vista matemático. O sea, la creación de un nuevo concepto para subsumir un caso y obviamente generar un precedente, matemáticamente puede entenderse como el descubrimiento de una variable dependiente en una estructura, ¿sí? o en una, digamos, en una ecuación de decisiones que en otros casos se había considerado independiente. Como por ejemplo, no importa que esta persona sea travesti, lo que importa es que fue muerta en una calle en un hecho vandálico. Y quizás al incorporar esas cosas podemos encontrar una estructura matemática más sensible. Y entonces, también me parece que incluso si pensamos esto desde el punto de vista de que no solo tienen que tomar decisiones, sino que también podrían los gobiernos tener que considerar, digamos, eh, evaluaciones de las partes, ¿sí? De cada una de las consideraciones, las partes también podrían, como por ejemplo perteneciendo a comunidades epistemológicas que están tendientes a conseguir más libertades y más derechos, por ejemplo, la comunidad LGTB, podría presentar un alegato de parte diciendo, pedimos que haya una extensión conceptual de este concepto de crueldad, de este concepto de dignidad, de este concepto X, que requiera inmanentemente la consideración de que hay ciertas variables que son dependientes en la producción de este determinado hecho, y que el algoritmo en sí mismo no podría, digamos, no veo bien cómo podría evaluar
esta extensión conceptual que la parte quiere hacer es legítima o no de acuerdo a los códigos, el derecho y etcétera, que hasta entonces están vigentes. Porque por ahí no hubo todavía una innovación jurídica de Claro. decir, tienes razón, es verdad. Bueno, un poco creo que lo que dijiste vos, Damián, vamos, los algoritmos, insisto, por su propio funcionamiento son capaces de generar innovaciones jurídicas, al punto tal que, claro, si los datos de entrenamiento no incluyen ningún caso de femicidio, entonces los casos de femicidio no se van a poder resolver. Y el riesgo es doble, no solamente no se van a poder resolver, sino que el algoritmo no puede decidir resolver o no, o predecir o no, va a predecir cualquier cosa, ni lo vamos a saber. El caso es diferente a los anteriores, y el algoritmo va a decir algo que no tiene en cuenta lo que es fundamental. Por eso digo, digamos, el trabajo, y digamos, como esta idea dworkiniana, ¿no? De que el derecho es una acción colectiva, que no la hacen, ¿no? Solo los jueces o solo los abogados, las hacemos entre todos, decisión a decisión, los colectivos que, como vos mencionabas, luchan porque se reconozcan sus derechos, y quizás otra herramienta, digamos, no pienso ahora, para evaluar qué tan buenos, qué tan aptos son los algoritmos predictivos. Bueno, una herramienta de, bueno, qué capacidad tuvieron los grupos desaventajados, por ejemplo, de poder influir en la clase de datos con las que esos algoritmos fueran formados, ¿no? Quizás eso dé una medida de representatividad y de aceptabilidad, ¿no? No es lo mismo un algoritmo que cargó, digamos, un analista así, blanco, cisgénero, heterosexual, que quizás vio los datos y dijeron estos datos no están sesgados, quizás porque no los puede ver sesgados, ¿no? Entonces, ahí sí hay algo que el analista o que quien lo programa tiene una responsabilidad y tiene una forma de introducirse. Aunque uno dice, bueno, yo leo esto, no hay ningún caso racista, no hay ningún caso discriminatorio, en realidad uno no, lo que pasa es que no lo está viendo. Entonces, sí, en la selección de los datos de entrenamiento hay un punto en el que hacer, y entonces, aprovechando tu pregunta, digamos, sumo esta idea que no la había pensado, pero digamos, dentro de los criterios de aceptabilidad de un sistema de inteligencia artificial, probablemente tengamos que incorporar, bueno, qué posibilidades reales tuvieron los grupos que representan a la diversidad en la sociedad de intervenir en ese proceso. Para esto, de nuevo, sigue siendo imprescindible que esos datos y ese código sea abierto, ¿no? Porque si es de una empresa, es cerrado, es propietario, no se puede saber, lo único que te dice es que funciona. Mira, vos me traes un caso, lo predigo así y te funciona, y es lo único que sabe. Quizás eso no es lo que nos sirve. No, puedo responder la pregunta de Ezequiel y después ya me están reclamando acá en el hospital. Bárbaro, gracias. Entonces, la última pregunta, Ezequiel. Hola, bueno, gracias David, muy buena la charla como siempre. Bueno, yo tengo algunos comentarios para hacer, pero bueno, voy a ir solo a una distinción que me parece relevante y quiero saber qué opinás vos de esa distinción. Vos hablaste que un problema fundamental es el de los sesgos en los datos. Si los datos están sesgados, entonces el output del algoritmo va a estar sesgado. Si lo que entra es basura, lo que sale es basura. Pero me parece que hay que distinguir dos tipos de sesgos, y esto surgió en tu respuesta a Diana, me parece. Dos tipos de sesgos que pueden aparecer en los datos. Uno es que los datos no son fiables. Por ejemplo, en la evaluación en el input que se le da a Compass, para determinar si alguien había reincidido o no, se estudiaba si había sido detenido o no en un plazo de 2 años por la policía. Y claro, la policía tiene prácticas totalmente discriminatorias, y entonces tiende a detener más personas negras que blancas. Entonces, si vos le pones ese input, si eso es tu input de cuando determinás si alguien reincidió o no reincidió, ese input está sesgado. No es fiable, o sea, no puedes saber si las proporciones de blancos y negros que reincidían tiene algo que ver con las proporciones de detención de la policía. ¿Vale? Pero hay otro tipo de sesgo que creo que es lo que vos llamaste más estructural que eso, que es cuando efectivamente, no sé, por ejemplo, las tasas base de reincidencia son mucho más altos entre negros. ¿Por qué? Porque
los negros tienden a ser más pobres, tienden a ser, no sé, quizás son criados en Se le barrios dan menos oportunidades de culturas integrar. criminógenas o lo que sea, pero ahí el problema no es de fiabilidad, ¿no? Porque ahí efectivamente hay una correlación entre, digamos, hay una mayor tasa de reincidencia en lo negro. No es que los datos que vos tenés son poco fiables, solo que esa mayor criminalidad tiene que ver con injusticias pasadas que en algún sentido queremos remediar o eliminar o no queremos tener en cuenta en nuestra toma de decisiones, no lo sé. En qué medida sí o no, digamos. Pero hay un sentido en que estos datos son basura, en el sentido de que son producto de injusticias pasadas, por simplificar ahora un poco, pero otro sentido en que no son basura, en que son perfectamente fiables los datos que tenés, solo que son productos de discriminaciones pasadas. Y no me queda claro cómo hay que tratar este segundo caso de sesgo en los datos, si de la misma manera que el otro. A ver, digamos, la pregunta fundamental es, ¿para qué queremos estos algoritmos? Si lo que queremos es, simplemente, nuestro objetivo es minimizar el crimen y que las personas estemos lo más tranquilas posibles, bueno, quizás no haya que hacer ningún cambio, ¿no? Quizás está bien. Lo que pasa es que nosotros queremos vivir en una comunidad de iguales, donde, de hecho, las personas tengan una igualdad de oportunidades al acceso a ciertos bienes públicos, a ciertos bienes sociales que consideramos importantes. Entonces, si nuestra única preocupación es, y que quizás es la preocupación que tienen las agencias que aplican estos algoritmos, es de prevenir el crimen, bueno, quizás no tengamos que hacer nada. Mi impresión es que si hacemos eso a costa de seguir perpetuando y reproduciendo ciertos estereotipos y siguiendo reproduciendo desigualdades, eso no es un objetivo que podemos alcanzar en el vacío. No vivimos en el vacío. Vivimos en una sociedad donde queremos vivir y que se trate de una sociedad cada vez más igual. Entonces, sí, lo que tenemos que empezar a hacer es a remediar esa desigualdad, ¿no? Antes de poder decir, bueno, yo quiero un algoritmo que me permita minimizar el crimen, pero en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones para todos y todas, ¿no? Básicamente. Y en la medida en que no puedo lograr eso, bueno, entonces el algoritmo no me sirve como un poco de eso. Bueno, no, me encantaría seguir, pero me están reclamando hace tiempo, así que los saludo muy rápido y les agradezco la atención, las preguntas para seguir pensando. Si quieren, me escriben y podemos seguir hablando cuando quieran. Muchas gracias. Gracias, Muchas David. gracias. Muy bueno. Chao, chao.